Nos fantasia como ser humano da quebra tur barreira. E bendição, riba dia de Páscoa, dá regalo de paz, harmonia e alegria. E regalo aqui do universo está enfocado no que está simbolizar o ser humano. Su crescimento, ilusão, compromisso, lealdade, carisma, fé e esperança. Coisa que não junto, nós participar e retornar para enfrentar de ano novo. Com a luz de fim de ano, iluminar nos caminhos, dando-nos paz, alegria, sabedoria, saúde e fortuna. Com sua bendição, cada drama riba cada pessoa que está viva na Aruba e inteiro mundo. Feliz dia de festa, dia família de SVB. Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Aumento del salario mínimo a partir del 2024. Celebración grande con pesebres de los niños de SCOA. Frustran secuestro en Colombia. Familias se alistan para viajar en esta temporada. Ministros del gabinete Weber Cruz II envían saludos de Navidad. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y esperando que también ya se alisten para lo que será este tremendo fin de semana, víspera de la Navidad. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el aumento del salario mínimo que vendrá a partir del 1 de enero del 2024, pero también viene un aumento para lo que tratan las empleadas domésticas, no solamente frente a la hora, pero también cuál es todo lo que conlleva trabajar en este sector y lo importante que tengan en cuenta los horarios. El salario mínimo de los empleados que han cumplido 18 años o más se ajustará a partir del 1 de enero del 2024 a 1.986 florines con 20 centavos por mes y 463 florines con 25 centavos por semana. Para un trabajador doméstico que realiza trabajos en una residencia privada, el salario mínimo será de 926 florines con 65 centavos por mes. Para una trabajadora doméstica que trabaje 22 horas o menos por semana, el salario mínimo será de 10 florines con 30 centavos por hora. Como resultado del ajuste del salario mínimo, el límite de ingresos para la aplicación de la ordenanza laboral del 2013 también aumentará a partir del 1 de enero del 2024. La ordenanza laboral regula las condiciones laborales como el máximo de horas de trabajo por día o por semana, los días de descanso, pago de horas extras cuando se excede del máximo de horas de trabajo por día y por semana, pago de horas extras en días festivos. La ordenanza laboral no se aplica a todos los trabajadores, sino solo a aquellos que no alcanzan el límite de ingresos. El nuevo límite de ingresos a partir del 1 de enero del 2024 será de 4.965 florines con 50 centavos por mes. Por el salario mínimo son 1.986 florines por factor 2.5. Y asimismo, el día de ayer en la conferencia de prensa, el ministro Dangui Oduber dio a conocer que van a hacer el aumento de la pensión de vejez del AOV. El ministro Dangui Oduber el día de ayer durante su conferencia de prensa dio a conocer mucha información. Una de ellas fue una noticia que captó la atención y fue el aumento de pensión AOV con el 4.12%. Sabemos que los pensionados son nuestra prioridad. ¿Qué quiere decir esto para el bolsillo de los pensionados? El aumento del AOV para, por ejemplo, un pensionado soltero es de 50 florines más, lo que quiere decir que ahora será pensión de soltero 1.265 florines por mes. El aumento del AOV para pareja sube con 84 florines. Ahora, la pensión de pareja, que es, por ejemplo, pareja
será 2.130 florines por mes. Aumento del AOV para una pareja que parte será 42 florines por mes, lo que quiere decir que la pensión de pareja compartida será 1.000 florines con 65 centavos por mes. Cambiando de tema y hablando de esta época de la Navidad, ¿sabían que se están cumpliendo 800 años de una fecha muy importante? Y esto especialmente para lo que trata la Iglesia Católica. Por eso en Aruba, conjuntamente con los niños que hacen parte de los colegios de SCOA, hicieron una actividad para que pudieran hacer diferentes pesebres, tanto con papel y material reciclable. La tradición del pesebre ahora conmemora sus 800 años, datados desde el año 1233, al momento en que San Francisco de Asís se estableció el primer pesebre vivo en Italia. San Francisco quería recrear la escena del nacimiento del niño Jesús para así compartir el milagro que muchos experimentaron y también vieron. Este pesebre vivo también está en la familia sagrada junto con los animales, creando así una representación visible y tangible de este evento. Este pesebre es una forma innovativa para comunicar la historia del nacimiento de Cristo Redentor sin palabras, resonando así la creencia profunda de la Iglesia Católica. Esto simboliza la humildad y la humanidad de Cristo, invitando a la comunidad para participar en este narrativo sagrado. Esta devoción ha ganado popularidad de una forma muy rápida y se ha convertido en un elemento central en la celebración de la Navidad. Viendo una fecha tan importante para la religión católica, el Instituto Catequético Diocesano en Aruba creó un concurso en donde los colegios que hacen parte de SCOA pueden usar su creatividad y crear un pesebre utilizando papel o material reciclado. Más de 40 colegios de SCOA participaron en este concurso y lograron realizar casi 2.000 pesebres en su totalidad. Siguientemente, el pastor mencionó cuáles fueron los ganadores en varias categorías. También el equipo detrás de este concurso visitó varios colegios ganadores. Otros colegios, por ejemplo, que también fueron visitados fue el Colegio Preparatorio, en donde también ganó por utilizar material reciclable para poder hacer el pesebre. Sabemos que la representación de la familia sagrada en un pesebre queda como el símbolo de la unión consagrado en este aniversario número 800. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con la captura de unos sujetos que intentaron secuestrar. Allí las autoridades logran frustrar este secuestro. A esta hora, en Noticias Norte de Santander, un secuestro que fue frustrado en el municipio histórico de Villa del Rosario. Gracias a la información oportuna de la ciudadanía, las autoridades lograron reaccionar, interceptaron un vehículo en donde era transportada la víctima de secuestro, un hombre de 35 años dedicado al cambio de divisas, y también lograron capturar a los 3 hombres que lo habían secuestrado previamente. Deberán responder por tráfico y porte de armas, así como por secuestro extorsivo. Cambiando de tema, el presidente de Argentina, Javier Milei, esta semana dio a conocer diferentes cambios que tienen que ver frente a su economía. Recordemos que ellos tienen un surplus, pero también una inflación bastante alta para lo que trata Latinoamérica. El informe es de La Voz de América. Por cadena nacional y ante un tenso clima social, el presidente argentino Javier Milei anunció la aplicación por decreto de un paquete de reformas que elimina cientos de normas económicas y elimina también otras tantas leyes vigentes. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. En concreto, el decreto cuenta con 30 puntos que desregula la economía argentina y reforma al Estado. Entre las medidas se derogan distintas leyes, se habilita la privatización de empresas del Estado, se reforma el código aduanero y se implementa una política de cielos abiertos para las aerolíneas, entre otras medidas. Este paquete despertó un inmediato reclamo por parte de la sociedad. De mi vida he pasado un montón de estas y no se lo vamos a permitir. Como está diciendo todo el pueblo ahí atrás, la patria no se vende.
Rápidamente, el gobierno nacional ratificó las medidas y anunció que entrarán en vigor. Entendemos que hay gente que por supuesto no va a estar de acuerdo con las cosas que hacemos. Esto pasa no solo en este gobierno, pasa en cualquier gobierno y te diría que pasa con cualquier medida de cualquier gobierno. Los anuncios del presidente Milei generaron divisiones dentro del arco político, entre aquellos sectores que lo apoyaron y los otros sectores que prometieron denunciarlo ante la justicia para intentar que el decreto no entre en vigencia. Cambiando de tema, arrancó el plan Éxodo, en donde muchos colombianos, pero también diferentes ciudadanos de otras nacionalidades, empiezan a recorrer las diferentes ciudades del país para poder visitar a sus seres queridos en esta temporada. Miles de personas que viven en Bogotá y que son de otras regiones del país esperan la llegada de la Navidad y fin de año para regresar de vacaciones a sus tierras. Por eso extrañar a la familia es un sentimiento que lleva a muchas personas a viajar largas distancias con el fin de recibir o brindar ese abrazo tan esperado durante el año. Hace 2 años no los veo y es bonito poder verlos ahorita, compartir con ellos. Como te digo, el tema emocional y todo eso es algo de acá, del alma. Viaja con su hija, quien también busca disfrutar de estas vacaciones y fiestas navideñas en familia, sobre todo porque considera que debe cuidar a su papá, ya que siente haber perdido tiempo con él por cumplir con sus obligaciones en la capital. Sinceramente, ¿qué voy a sentir? Mucha alegría y nostalgia, porque digamos, vamos a ver a mi familia. En la terminal Salitre, una de las más grandes del país, en el occidente de Bogotá, se viven cientos de historias como la de estos 2 viajeros solitarios que coincidieron en la fila y aunque son desconocidos, comparten ese mismo sentimiento de ver a sus familias. Yo llegué a Rápido 8 a comprar los tiquetes y ella llegó detrás mío. Entonces ahí comenzamos a hablar y como somos de mismo pueblo, empezamos a dialogar y nos vamos a ir. Los venezolanos también frecuentan la terminal y con el pasar de los años han incrementado notablemente la salida de esta población, ya que cada vez sienten más nostalgia por sus tradiciones navideñas y el anhelo de regresar a su patria para estar con sus seres queridos. Culminó ya como un ciclo, vamos a decir así, buscar ya nuevas metas, regresarnos a nuestro país por un tiempo y de ahí migrar a buscar nuevos sueños, nuevos futuros. Pues hablando de este tema y faltando 2 días para la Navidad, en Cali también le dan ya la bienvenida a todas estas festividades. Pues allí el cuerpo policial conjuntamente con la comunidad decoraron un camión, pero también estuvieron celebrando. Faltando 2 días para la Navidad, la Policía Metropolitana de Cali recorrió las calles de la ciudad con un pesebre móvil y la villa de Santa Claus. 2 carros que fueron transformados en vehículos culturales que transportan amor, felicidad y espíritu navideño. Anteriormente era utilizado para transportar a las personas en calidad de capturadas y dejarlas a disposición ante las autoridades competentes. Nosotros lo hemos convertido en un CAI cultural. El recorrido terminó en el barrio El Jardín. Los niños le entregaron las cartas a Papá Noel, en donde escribieron sus más anhelados deseos y su agradecimiento. ¡Feliz Navidad! Gracias por trabajar en el día que muchos festejan. Gracias a todos los policías que día a día están en este camino que no es fácil. ¡Feliz Navidad! El objetivo principal es brindar acompañamiento a la comunidad y difundir la campaña No a la pólvora, sí a la vida, iniciativa que ha traído grandes beneficios a los barrios. Se han acabado las ventas de vicio, los consumidores no pueden venir a estos parques porque las patrullas, toda la comunidad ha salido a apoyar esta situación. Los niños disfrutan de la época navideña y de la campaña realizada por la Policía Metropolitana de Cali. No a la pólvora, sí a la vida. Muy bien, muy bonito, está muy hermoso. También la Policía Nacional, por lo que está aquí, nos puede proteger. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esto se conoce de la depresión blanca o blues de Navidad.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Nos fantasia como ser humano da quebra barreira. E bendição, ribadia de Páscoa dá regalo de paz, harmonia e alegria. E regalo aqui do universo está enfocado no que está simbolizar o ser humano. Su crescimento, ilusão, compromisso, lealdade, carisma, fé e esperança. Coisa que não junto, nós participar e retornar para enfrentar de ano novo. Com a luz de fim de ano, iluminar nos caminhos, dando-nos paz, alegria, sabedoria, saúde e fortuna. Com sua bendição, cada drama riba cada pessoa que está viva na Aruba e inteiro mundo. Feliz dia de festa, dia família de SVB. As the year comes to a close, Aruba Airport wants to celebrate the spirit of connection that defines us. We take pride in linking our community with the world, creating moments that matter. At Aruba Airport, every connection is a gift. As we say goodbye to another year, Aruba Airport extends warm wishes for a joyous holiday season and a new year filled with even more connections, adventures, and shared moments. As we exchange these presents with Santa, we celebrate the ties that bind us together and the joy that travel brings to our lives. Thank you for being a part of our journey. Aruba Airport, your gateway to happiness. É temporada de fim de ano, um momento de alegria e união. Pero para Hopi, esta trece soledade. Den Hopi hogar, tem gente nan grande que está sentindo no sol. Te guarda chamada, besita, palavra de consuelo. Nos maior nan que aduna tanto, merece de nos amor e atenção. Não solamente durante dia de fiesta, pero cada dia. Telefone para adulto maior, está aqui para cambiar essa aqui. Simples chamada por significar mundo de diferença. Laga não entende nos voz e llena o mundo com alegria e companhia. Para sobrar cada sonrisa de gente grande, está iluminar nossa comunidade. Feliz dia de fiesta e próspero 2024 de parte de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Aunque esta época de Navidad es una época para compartir en familia, para estar felices, sin embargo hay un tema que se conoce como la depresión blanca o blues Navidad y es de diferentes personas que tienen algún síntoma de dolor o depresión durante esta época. Pero ¿cuáles son las causas? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Aunque la Navidad simboliza compartir, regalos, fiestas, existe otra cara de la Navidad, la depresión blanca o blues de Navidad. A pesar que no está catalogado como un trastorno, es un estado de ánimo temporal que comienza en noviembre y termina, en nuestro caso, en las octavitas. Pero ¿qué puede influir en ese ánimo navideño? Otro sector en donde la Navidad le acuerda las cosas que no pasaron en el año. Las metas que me puse en enero o en diciembre del año pasado que no cumplí. Nos acuerda que no podemos compartir con la gente que queremos porque fallecieron, porque se fueron o porque estamos enemistados y no nos hablamos. Nos recuerda que tal vez no tengo el dinero para ayudar a Santa y comprar los regalos. Nos recuerda que estoy solo.
Así que la depresión en la Navidad se puede dividir en dos vertientes, pero sí existe. Ese ánimo bajo se presenta con algunos síntomas. La temporada de Navidad me activa el no tener energía, el sentirme triste, el llorar, el no querer hacer las cosas que antes me gustaban, el no querer comer o comer demasiado, el no dormir o dormir demasiado, entre otras cosas. Así que ya estamos hablando de una depresión clínica, que en muchos casos se da simplemente o puramente en la Navidad. En algunas personas, esta depresión navideña puede estar predispuesta genéticamente en aquellos que han tenido familiares que padecen de una depresión severa. También está la depresión estacional, que ocurre por los fríos de invierno. Y llega nuestra sección de las más virales y les presento a este hombre que a través de redes sociales nos muestra un fácil método para poder hacer hielo y cortarlo. En vísperas a la Navidad y Año Nuevo, un TikToker reveló la forma más fácil de cortar hielo en una botella. Diego mostró el procedimiento para poder sacar los pequeños pedazos congelados sin necesidad de golpear el plástico contra la mesa o el piso. La publicación se volvió viral. Allí muestra cómo él después empezó con el vidrio de lo que se conoce con esta botella de plástico y después picó la botella para que se abriera el plástico por la mitad y además realizó 2 cortes transversales, cada uno en los extremos. Después de retirar el plástico, mojó el bloque de hielo en el agua. El cambio de temperatura hace que se quiebre. Buscamos los quiebres del hielo, pinchamos y se empieza a cortar solo. Y continuando con más, vean esta bonita reacción de un hombre que decidió tomar un curso de maquillaje para poder ayudar a maquillar a su esposa que se encuentra enferma, pues esta acción generó todo un amor en redes sociales. En un conmovedor ejemplo de amor incondicional, un hombre contrató a una maquilladora para aprender algunas técnicas básicas y los usuarios se emocionaron con esta historia. El clip fue compartido en una cuenta de Instagram donde se ve cómo el hombre estadounidense aprende sobre distintos métodos de maquillaje para ayudar a su esposa. La razón detrás de este gesto conmovedor es que la mujer tiene una enfermedad que no le permite controlar por completo los movimientos de sus manos. Aunque en el video no hay mayores detalles de la historia, la escena conmovió a cientos de miles de usuarios en todo el mundo. En el clip compartido se observa la serenidad de la maquilladora mientras explica los productos que utilizan para hacer una rutina básica todos los días. Y si hablamos de reacciones, vean a esta bebita al momento de ver el tremendo árbol de Navidad que su familia había puesto en su casa. Un bebé y su familia han creado un recuerdo navideño que les durará para siempre. Cuando el padre de la pequeña la llevó hacia el árbol de Navidad, la emoción se apropió de ella y lo hizo de la forma más tierna. Tan pronto como la bebé de su casa estadounidense abrió sus ojos a la Navidad, un torrente de felicidad se apoderó de ella. Y es que era la primera vez que veía un árbol navideño, tan destellante como los ojos de la pequeña, que ha sido la protagonista de este video que se ha hecho viral durante estas fiestas. Su mamá no dudó ni un segundo en compartir el enternecedor video a través de las redes. Pero también esta época seguramente es momento para hacer bromas y este joven sí que lo hizo, pues después de que su familia se ausentara por 5 días, que se fuera de vacaciones, cuando regresó encontraron la casa totalmente llena de papel de Navidad en las paredes y en los muebles. Max es una influencer en TikTok que sorprendió a más de sus 2 millones de seguidores al cubrir cada rincón de su casa con papel de regalo con motivo de Navidad. El joven, reconoció por sus videos humorísticos y desafíos, dedicó 92 horas a envolver objetos desde electrodomésticos, frutas, en ausencia de su familia. El arduo trabajo comenzó en la habitación de su hermana, la cual le llevó cerca de 20 horas para ser recubierta por completo. Luego continuó con las áreas comunes como la sala, utilizando los motivos navideños. Después de 92 horas de trabajo y sin dormir, ya está terminado y de hecho creo que va a ser genial, afirmó el influencer. Al volver, la familia, lejos de molestarse, reaccionó con asombro y buen humor. Y a continuación tenemos el mensaje de Navidad por parte del ministro de Labor, Energía e Integración, el señor Glenber Cruz, para la comunidad de Aruba.
Llegando el día de fiesta, me quiero desear de corazón la internos digno pueblo de Aruba, de mi hogar para tu hogar aquí en Aruba, un feliz Pascua y un bienaventurado, aventurado 2024. Mi oración y esa mi plegaria con fin de año y abrir de año nuevo, 13 felicidad, buen ánimo, buena energía, buena intención, buena visión, buena perspectiva para los tours de nos andar de nos vida. 2024 va a estar un gran año para los países y un gran año para los pueblos. Gobierno de Aruba, los ministerios en particular, Secretaría de Labor, Energía e Integración, están trabajando para percurar, para el sacrificio que está produciendo el gran éxito para nuestro país, percurar de llegar de tu hogar aquí en Aruba, na Aruba entera. Hope y bendición y reflexión con el Pascua de nacimiento de nos Jesucristo y un buen 30 del año 2024 que está llena de dicha, felicidad y salud. Buen año nuevo. Y asimismo, el ministro de Naturaleza, Transporte, Integridad y Asuntos de Adulto Mayor, el señor Ursel Arens, nos tiene un mensaje de paz, amor y regocijo para esta época de Navidad. Fim de año está de porta. É temporada bonita, onde nós compartilhamos, conhecer e querer. Me dá uma oportunidade aqui para pedir bolso. Corda arriba nos grandes não. Passa tempo com não. Laga não sentir, apreciar. Maneira não merecer. Também não olvidar arriba nos mascota não. Que não gosta sonido de clapte. Seja consciente de isso aqui e de um trato adequado. 2024, lo de um outro ano. Camina nos lo sigue brinca mais duro ainda para nossa natureza, nos grandes e nos países Aruba. De parte de meu ministério e minha família, nós te desejamos futuro. Feliz dia de festa e com hope e bendição. Bom Páscoa e próspero ano novo. Y hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. También queremos enviarles un saludo de Navidad a todos ustedes, nuestros televidentes, y dándoles las gracias por siempre sintonizarnos durante este año 2023. Deseándoles que el 2024 esté lleno de muchísimo amor, recogimiento y, lo más importante, mucha salud. Son nuestros mayores deseos de todo el equipo que hace posible Primera Plana. Mientras tanto, los dejamos con la mejor programación a través de Telearuba. Nos fantasia como ser humano da quebra tur barreira. E bendição, ribadia de Páscoa dá um regalo de paz, harmonia e alegria. E regalo aqui do universo está enfocado no que está simbolizar o ser humano. Seu crescimento, ilusão, compromisso, lealdade, carisma, fé e esperança. Coisa que não junto, nós está antecipar e reto para enfrentar de ano novo. Com a luz de fim de ano, iluminar nos caminhos, dando-nos paz, alegria, sabedoria, saúde e fortuna. Com sua bendição, cada drama riba cada pessoa que está viva na Aruba e inteiro mundo. Feliz dia de festa, dia família de SVB.